Capítulo 13. La máscara de Naruto. El día siguiente. Shikamaru no era tan estúpido como sus calificaciones relativamente bajas en la academia, e incluso su comportamiento general sugeriría a alguien que realmente no lo conocía. Externamente, era flojo y completamente poco impresionante. Era el epítome de la media, y se esforzó por asegurarse de que se mantuviera así en las opiniones de los demás. De esa manera, nunca tendría que esforzarse. Podía desperdiciar sus días lejos, haciendo misiones de bajo riesgo y bajo esfuerzo, mirando las nubes y jugando shouji. Sin embargo, estaba seguro de que ya había logrado regalar a su Jonin Sensei, Sarutobi Asuma, un shinobi fumador de cadenas, que además de poseer una mente bastante entusiasta, como la mayoría de Jonin seguramente lo hizo, por supuesto, también fue construido como una fortaleza, lo que significa que era seguro asumir que él también era un experto en combate, que poseía el potencial de ser algo diferente a lo ordinario. Sus dos compañeros de equipo, Akimichi Choji y Yamanaka, seguramente ya habían demostrado lo suficiente en los pocos ejercicios de entrenamiento que habían hecho, para indicar que tenían la promesa de alcanzar las alturas que los padres tenían antes que ellos. Choji ya era apto para el estilo de taijutsu de su familia, y podía realizar varios de los jutsu personales de su familia con habilidades que rara vez se equiparaban con alguien por debajo del rango de Chunin. Ino también, había dominado algunos de los ninjutsu de su clan, que se centró en la manipulación de la mente. La rubia temperamental combinó esto con la habilidad extraordinaria de psicoanalizar a alguien, mientras mantenía una conversación con la persona, simultáneamente. Había decidido que intentaría darse cuenta de que no tenía un potencial real, haciendo siempre lo que su sensei consideraba como el mínimo indispensable para sobrevivir. Desafortunadamente, Asuma había descubierto lo suficiente para convencerse de que Shikamaru tenía el potencial suficiente para ser tan exitoso como su padre, atacando su único punto débil. Lo había desafiado a un juego de shouji. Y así se produjo lo que podría describirse como una coincidencia épica. Había durado 3 horas y media, y finalmente el Nara había ganado. Había estado tan involucrado en el juego que no se dio cuenta de su error hasta que su sensei habló. No es tan normal como te gustaría distinguir. Shikamaru? Por supuesto que tenía razón. Nara Shikamaru, dejando de lado todas las formas de alardear, poseía una mente increíblemente aguda. Hablando desde una perspectiva shouji, su mente podría trabajar 3 o 4 pasos por delante de la mayoría de los adultos casi instantáneamente, analizando minuciosamente cada movimiento posible que se pueda hacer, construyendo un contramovimiento para cada uno y resolviendo las posibles consecuencias de ese movimiento en particular. Y, como su padre lo había perforado desde temprana edad, esto se traduciría en el campo de batalla. Y al igual que sus compañeros de equipo, también podía demostrar un impresionante nivel de dominio sobre las técnicas de su clan. Y fue gracias a su intelecto impresionante, que cuando recibió una mirada superficial de Ino, supo que ambos estaban exactamente en la misma longitud de onda. Su equipo había tomado una de las misiones obligatorias de rango D, Ino a menudo se refería a ellas, y con razón, como mano de obra esclava, que todos los genin completaron antes de asumir misiones más desafiantes de rango C. Lo excepcional de esta misión en particular era que iban acompañados por uno, Uzumaki Naruto, un antiguo compañero de clase de la academia, que no había sido nombrado para un equipo. En cambio, había sido aprendiz de un ninja desconocido. Lo cual, según su padre, no era particularmente inusual entre los graduados con un potencial excepcional. De hecho, el Yondaime Okage fue aprendiz de un estudiante de Saindaime, Jiraiya de Sannin, poco después de graduarse. El problema que tenía Nara era que su compañero de clase no había mostrado absolutamente ningún potencial durante su tiempo en la academia. De hecho, Shikamaru no tenía ni idea de cómo la rubia había logrado graduarse, aunque sospechaba que tenía algo que ver con el hecho de que las asignaciones del equipo habían retrocedido 4 semanas. Eso no fue todo. Naruto siempre había sido un tema de discusión entre él y su compañero de equipo Ino. A pesar de la indiferencia pública hacia Naruto, la pareja había tomado un poco de interés científico en él. Los había confundido a los dos desde el momento en que se conocieron, especialmente a Ino, ya que ella se enorgullecía de la capacidad de leer las intenciones y emociones de las personas. En pocas palabras, encontraron que no era legible. Tenía una apariencia externa de llevar sus emociones en la manga, y era constantemente ruidoso, enérgico y tenía una sonrisa permanente pegada a la cara. Todos los demás tomaron eso como la verdadera personalidad de Naruto, y lo ignoraron por eso.
Shikamaru mismo, también había sido culpable de esto. De hecho, fue Ino quien finalmente indicó que algo podría salir mal. Fue alrededor de 1 año y medio en su tiempo en la academia que él e Ino hablaron por primera vez sobre la rubia. Acababa de comenzar a entrenar con su familia sobre la manipulación de la mente humana que se podía hacer sin el uso de jutsu, y había estado practicando el uso de lo que había aprendido sobre sus compañeros de clase, tratando de determinar si estaban mintiendo y cómo realmente sintieron sobre lo que realmente estaban diciendo, o cómo estaban actuando. Casi ni siquiera se molestó en intentar esto con Naruto, bajo la idea de que, como era tan abierto y honesto, probablemente no estaba ocultando nada. En retrospectiva, probablemente había una lección que aprender para que todos aprendieran a ser ninjas. Nunca ignore nada basado en apariencias externas. Ino, de hecho, probó su técnica con Naruto, más por aburrimiento que por otra cosa. Y al hacerlo, surgió uno de los temas de conversación más interesantes que los tres compañeros de equipo habían compartido, y casi cuando fue el único misterio que Shikamaru no había podido resolver. Porque, cuando Ino intentó leer los verdaderos pensamientos de la rubia traviesa, no encontró nada. Ni una pizca de emoción, ni siquiera lo que uno podría presenciar en el exterior. No había rastro de lo que el rubio realmente pensaba o sentía, aparte de lo que salió de su boca. Ino lo describió como ser encalado. Inicialmente, Shikamaru creía que esto se debía a que Naruto simplemente era completamente serio en sus pensamientos. Sin embargo, Ino afirmó que si eso fuera cierto, sus pensamientos harían eco de sus acciones. Sin embargo, en cambio, fue una especie de muro invisible lo que impidió que Ino lo leyera. Pasaron otros 3 meses antes de que el trío llegara más lejos con el misterio. Ino trató de usar sus técnicas en su propio padre como práctica, y se encontró con exactamente la misma reacción, ella fue encalada, por así decirlo. Naturalmente, Ino cuestionó esto al instante. Aparentemente, fue algo que casi todos los que fueron shinobi se desarrollaron durante más de unos años. Una personalidad externa, o una máscara, que siempre usaban como un mecanismo de afrontamiento para las tensiones que la vida de un ninja podría traer. Era prácticamente imposible mirar más allá, aparte de las personas que tienen este mecanismo ellos mismos. Esta fue también otra razón por la cual cualquiera que desee formar parte del departamento de torturas e interrogatorios, debe haber servido en Anbu durante más de 1 año. Sería imposible para cualquiera ser parte de Anbu por un período de tiempo prolongado sin usarlo para ayudarlo a sobrellevarlo. Desafortunadamente, esto solo trajo más preguntas. ¿Qué podría haber afectado a Naruto, en un nivel similar a ser miembro de Anbu? Sabían que era huérfano, pero había habido otros huérfanos en su clase de graduación, e Ino podía leerlos a todos. ¿Qué era diferente sobre Naruto? Hoy, sin embargo, hoy fue diferente. Ino había enseñado tanto a él como a Chouji, los conceptos básicos de la lectura de personas. Y ambos se habían vuelto bastante buenos para eso, de todos modos para su edad. Entonces, cuando Naruto se unió a ellos para realizar su misión, Shikamaru decidió tratar de aplicar lo que había aprendido. Desafortunadamente, fue encalado y no hizo más progresos. Sin embargo, aproximadamente media hora más tarde sucedió algo. Escena retrospectiva. Shikamaru gimió en voz alta, mientras veía a Naruto tropezar por la escalera que había estado subiendo, intentando alcanzar una parte más alta de la pared que había estado pintando. Habían sido asignados a pintar la casa de un anciano muy grosero, siguiendo la reacción que tuvieron los 4 cuando llamaron para anunciar su llegada. Parecía mirarlos, sin ninguna razón, y solo se detuvo cuando Asuma anunció su presencia. Cuando se les mostró lo que debían pintar a Naruto de inmediato y se pusieron a trabajar con entusiasmo, como algo poseído. Shikamaru notó que, aunque no podía decir lo que Naruto realmente estaba pensando, su sobreexuberancia fue particularmente forzada hoy, como si no estuviera cómodo. También vio, mientras el rubio intentaba desesperadamente quitarse la pintura de su traje naranja ahora malcriado, que había evitado deliberadamente la conversación con cualquiera del equipo 10. Hablando solo cuando era absolutamente necesario hacerlo, para no despertar sospechas. Naruto maldijo en voz alta tanto su suerte como la pintura, a pesar de que era su propia torpeza la culpable. Fue entonces cuando sucedió. Un hombre apareció en una fuerte nube de humo, tomó a Naruto por el cuello de su traje y lo puso de nuevo en posición vertical. Era un hombre increíblemente extraño, con un cabello blanco increíblemente largo y puntiagudo. Y una diadema con kanji inscrita, lo que sea que dijera, Shikamaru no podía leerlo desde donde estaba parado, que reemplazó el símbolo de Konoha.
Lo que parecía increíblemente extraño para el Nara, considerando exactamente quién era el hombre. Jiraiya de los Sanin. Estudiante del Sandaime, el hombre que entrenó al Yondaime, y probablemente el ninja más poderoso que la aldea tenía para ofrecer, dejando a un lado al Hokage. Esto, por supuesto, significaba que Jiraiya, el hombre que había entrenado a Namikaze Minato, el ninja más temido de esa generación, había elegido a Naruto para convertirse en su aprendiz. Más preguntas. Esto es tan problemático. Naruto, necesitas detener esto, ya no es necesario que sigas así. El mismo Naruto no respondió, y simplemente evitó los ojos de Jiraiya. Sus rasgos faciales se contorsionaron en una mezcla inusual de mal humor y frustración. Jiraiya simplemente suspiró ante la reacción de Naruto, colocó su mano izquierda firmemente sobre el hombro del rubio y miró de reojo a Asuma, que había estado observando el progreso del genin. Necesito hablar con mi estudiante, ¿te importa si lo quito de tus manos por unos minutos? Asuma simplemente asintió en respuesta, ya que los dos desaparecieron en otra nube de humo, de la misma manera en que Jiraiya había llegado. Escena retrospectiva. Habían pasado más de 20 minutos desde que Naruto se había ido, e Ino comenzaba a ponerse un poco nervioso. Ella nunca había sido amiga suya, pero ambos estaban en la academia y eran camaradas. Y aunque lo encontraba perpetuamente irritante, el hecho de que ella fuera consciente de que su comportamiento podría ser un velo para otra cosa, evitó que le disgustara que alcanzara los niveles de vehemencia que Sakura, entre otros, tendía a mostrarle. Sentía pena por él, a ese respecto, ya que no importaba con cuánto cariño la duchara. Fue rechazado con bastante frialdad, más por la inseguridad de Sakura que por cualquier otra cosa. Ella no estaba rechazando a Naruto, tanto como rechazando la noción de que valía tal adulación de nadie. Esa fue una de las razones por las que estaba tan enamorada de Sasuke. El hecho de que él prácticamente la ignoró, confirmó sus propias evaluaciones de su propia valía. Por supuesto, eso naturalmente no justificaba la forma en que trataba a Naruto. Ino misma, podría ser particularmente cruel con él cuando estaba en su punto más molesto. Pero Sakura parecía hacer todo lo posible para golpearlo o hacerlo sentir miserable. Eso la trajo de vuelta a su línea original de pensamiento. Naruto, hoy. Ella era muy buena leyendo a la gente, era una de las cosas de las que más se enorgullecía. Y, a pesar de eso, desde que lo conocía, Naruto siempre había sido un completo enigma. Sin embargo, ya en el poco tiempo que habían estado juntos, el velo que rodeaba al rubio había comenzado a romperse, y se podían vislumbrar indicios del verdadero Naruto más allá. Fue solo en momentos de elección, solo de vez en cuando se podía ver un ligero indicio de sus verdaderas emociones, aunque solo fuera por un momento fugaz. Hasta que llegó Jiraiya. Entonces la máscara se agrietó lo suficiente como para poder distinguir lo que estaba más allá. Sin embargo, Ino no pudo descifrar lo que era, por familiar que se sintiera. Pero era inquietantemente una reminiscencia de un sentimiento que conocía íntimamente, pero al mismo tiempo no podía identificar exactamente qué era. Pero lo que sí sabía era que no era una emoción que disfrutara en absoluto, y la enormidad de lo que Naruto sentía eclipsó por mucho su experiencia personal. La hizo sentir enferma. Ahora sabía con cada fibra de su ser que Naruto, durante años, había necesitado ayuda. Ayuda que nunca había llegado. De repente, hubo un sonido metálico que venía de la dirección de Shikamaru, cuando dejó caer su lata de pintura. Ino se volvió hacia él, sacudida por sus ruidos por el fuerte ruido, solo para encontrarse con la mirada de Nara, ligeramente floja, en dirección a la puerta de la casa en la que estaban trabajando. Siguiendo la línea de visión de Shikamaru, miró hacia lo que le había dado tanta sorpresa, y casi dejó caer su propia lata de pintura. Era Naruto, y era un Naruto casi completamente diferente de lo que estaban acostumbrados. Se fue el mono naranja atroz. En su lugar, fue lo que Ino se sintió seguro de que era un atuendo shinobi adecuado. Llevaba combates shinobi estándar, completos con 3 fundas de cadera diferentes, lo que en sí mismo era inusual. También llevaba una camisa shinobi negra, atada con vendajes que corrían por todo su antebrazo. Pero ese detalle menor fue completamente dominado por lo que Ino llamaría la pieza central de su atuendo. Era una especie de armadura, pero nunca había visto algo así. Era de un rojo intenso, y estaba claramente hecho del mismo material severo con el que se creó la armadura Anbu, sin embargo, cubría más de su cuerpo y parecía que aún conservaba la flexibilidad. Sin embargo, su ropa era relativamente poco importante, en comparación con la diferencia en la personalidad externa de Naruto. Desapareció la exuberancia fingida y ampliamente enyesada en una sonrisa.
De pie ante el equipo 10 era un animal completamente diferente. Estaba nervioso para empezar, mirándolos a cada uno desesperadamente, intentando medir la reacción. Y no quería decir que parecía tímido, pero eso no era exactamente correcto. Parecía ansiar la aceptación de ellos, como si pensara que mostrar un lado diferente de su personalidad, su verdadero yo, justificaría el rechazo instantáneo. Era completamente extraño para Ino, poder asociar tal sentimiento de Naruto. Estaba claramente petrificado, de un rechazo que percibía como inevitable, y estaba claro que al menos había sido coaccionado para mostrarles un yo más honesto. También le hizo recordar su tiempo en la academia. ¿Y si Naruto hubiera sido así de bajo, todo este tiempo? ¿Cómo exactamente, todas esas veces que lo reprendieron en ofertas de amistad, o simplemente lo ignoraron, todas esas veces que se rió e insultó, cómo exactamente eso lo hizo sentir? Una vez más, Ino se sintió mareada, como si supiera la respuesta a través de la experiencia, pero de alguna manera no pudiera relacionar la experiencia consigo misma. Shikamaru, por supuesto, estaba pensando millas por delante de ella, y ya había reunido sus propios pensamientos lo suficiente como para descubrir cómo reaccionar ante este nuevo Naruto. ¡Wow, Naruto! Eso se ve bastante bien, hace un buen cambio de ese molesto naranja brillante, ¿sabes? Shikamaru miró a Ino una vez más, incitándola a tratar de hablar en apoyo. Miró a Naruto, que miraba a Shikamaru con una mezcla de una especie de sorpresa cautelosa y desgarbada, y sospecha. Casi como si quisiera creerle a la Nara, pero no pudo hacerlo. Sí, Naruto, esa armadura se ve realmente genial. Debe costar bastante. Ella agregó, relativamente honestamente. Se veía muy bien. No en el mismo nivel que Sasuke, obviamente, pero no obstante, genial. Naruto simplemente miró a Ino en estado de shock, obviamente sin esperar un cumplido de alguien que estaba tan enamorado de Sasuke. Sin embargo, Choujin no le dio mucho tiempo a Naruto para pensarlo. ¿De dónde sacaste ese tipo de armadura, Naruto? Me recuerda a la armadura de la familia Akimichi. Es realmente impresionante. Naruto se frotó la parte posterior de la cabeza con una especie de placer avergonzado, que preocupaba a Ino más de lo que a ella normalmente le gustaría admitir. ¿Quién se pone tan nervioso por tan pequeños cumplidos? Realmente no habían sido más elogiosos de lo que era educado, cuando hablaban con alguien que había comprado ropa nueva. No le sentó bien que estuviera tan sorprendido por sus palabras, y tan eufórico que fueron de cortesía. Fue hecho en Konoha, pero el diseño en realidad proviene de Uzushigakure, un pueblo con el que solíamos ser aliados, antes de que Kyuubi lo destruyera. Es bastante raro tener alguna armadura como esta, así que fue muy afortunado para mí. Encontrarlo, a pesar de que no sabía lo raro que era en ese momento. La rubia aún hablaba con enorme entusiasmo, pero Ino no pudo evitar notar que todo lo que decía ahora sonaba mucho más serio que cuando se mezclaba con eso, sobre el grito de la mitad superior, que recordaba su voz. Estaban viendo al verdadero Naruto. Eso es increíblemente interesante y todo, pero tal vez sería una mejor idea tener la lección de historia después de que hayas terminado aquí. Aparentemente, todos se habían olvidado de la presencia del sensei del equipo 10, Asuma. Pero con un gruñido, que fue impresionante al unísono, los cuatro volvieron a su trabajo anterior. Aunque ahora, conversaban mientras trabajaban, con Naruto ahora siendo mucho más abierto con los tres. Y el día continuó así durante otras 2 horas, el genin terminó la casa del hombre y se dirigió a otra misión, esta vez paseando a algunos de los perros Inuzuka. Todo el tiempo, hablaron sobre su tiempo desde el examen genin, y sus experiencias ahora que eran genin. Sin embargo, a pesar de la naturaleza mucho más abierta de Naruto, Ino todavía no pudo evitar sentir que había algo en él que ella había extrañado. No podía ubicarlo, y cada vez que lo intentaba, surgía una incómoda sensación de familiaridad. Sin embargo, lo que sí sabía era que cada vez que se acercaba a la respuesta, se sentía mal del estómago. Naruto no pudo evitar sonreír mientras abría la puerta del campo de entrenamiento 56, el área secreta de entrenamiento que él y Yugao Sensei usarían para aprender a usar un arma. No podía creer lo bien que habían ido las cosas, una vez que Jiraiya lo había convencido de abandonar el acto. Estaba aterrorizado de que sería rechazado si actuaba normalmente, pero no tenía por qué preocuparse. El equipo 10 fue mucho más amable de lo que recordaba que alguien de su edad haya sido con él. Era extraño poder hablar con alguien, como lo hicieron durante las misiones de rango D, y la experiencia fue suficiente para convencerlo de que actúe normalmente alrededor de todos, de ahora en adelante.
Incluso se atrevió a esperar, que en algún momento estaría dispuesto a llamarse a sí mismo sus amigos, un concepto tan extraño como lo era para él, solo la posibilidad lo emocionaba. Las únicas personas a las que todavía le preocupaba conocer eran Sakura y Sasuke, especialmente Sakura. Pero podía cruzar ese puente cuando llegara él. Para rematar eso, hoy iba a comenzar a aprender a usar un arma. Desde que era un niño pequeño, soñaba con usar una katana, o algo igual de increíble, por lo que la idea de tener la oportunidad de aprender a usar una era emocionante, por decirlo menos. Pasó por el camino de la puerta, hacia el área principal del campo de entrenamiento, y fue recibido por la vista de Yugao, de pie detrás de una mesa completa con su habitual sonrisa serena. Sin embargo, el resto de ella era inherentemente diferente. Antes, ella había estado usando un kimono negro liso, con el agarre blanco brillante de su katana aún visible sobre su hombro. Hoy, estaba vestida como si quisiera hablar de negocios. Llevaba unos pantalones cortos negros ajustados que llegaban hasta la altura de las rodillas, y en ambos muslos, las fundas de kunai estaban atadas con vendas. En su torso, llevaba un largo abrigo rojo oscuro con un cuello alto, que mientras se abrochaba en la parte superior del torso, se deshacía en la mitad inferior, permitiendo que el abrigo fluya a su alrededor, así como exponiendo su estómago. El agarre de su katana era visible sobre su hombro derecho como siempre, sin embargo, ahora tenía el segundo en la cadera izquierda, su agarre es el mismo blanco brillante que el primero. En general, era una Yugao completamente diferente de lo que Naruto había visto anteriormente, ya sea en el entrenamiento o cuando estaba de servicio con Anbu. Sin embargo, fue la mesa frente a su sensei lo que realmente emocionó a Naruto. Estaba lleno de una amplia selección de armas, con todo, desde katana, hasta kusarigama y desde un cuarto de personal hasta una maza. Incluso había una cerbatana y un juego de bolas. Buenas tardes, Naruto. Yugao dijo, distrayendo al rubio de sus sueños. Probablemente te estés preguntando por qué he traído tantas armas, ¿correcto? Naruto asintió en respuesta, todavía luchando por quitar los ojos de la variedad de armas. Bueno, en lugar de enseñarte a luchar con un arma en un estilo particular, por ejemplo, la escuela Mugai Ryu de Batojutsu, tengo la intención de enseñarte a usar un arma que se pueda adaptar a tu estilo de taijutsu, lo que significa que tiene para ser exactamente el tipo de arma adecuado para ti. Debe fluir con tus movimientos, en lugar de tener que ajustar tu movimiento para usarlo, como lo harías si yo fuera a enseñarte un estilo katana, por ejemplo. ¿Lo entiendes? Creo que sí. Dijo Naruto, todavía pensando mientras hablaba. Quieres encontrar algo que funcione para mí, naturalmente. Así que no tengo que cambiar todo lo que he aprendido hasta ahora. ¿Verdad? Eso es parcialmente correcto. Creo que entenderás lo que quiero decir un poco mejor con algunas explicaciones prácticas. Ante esto, Naruto podría haber jurado que la sonrisa de Yugao cambió sutilmente, en algo un poco más siniestro. Toma un arma y ven a mí, Naruto. Intenta y trata la que elijas como una extensión tuya, y usa a tu Kage Bunshin de la misma manera que lo harías en una pelea de taijutsu. Yugao lentamente sacó sus dos katana y deslizó su pie delantero hacia atrás, muy ligeramente, colocándose en una posición defensiva. Ambas cuchillas estaban sostenidas, aparentemente casualmente, de modo que estaban en ángulo hacia abajo, cruzándose y casi tocando el suelo. Era una de las posturas defensivas favoritas de Yugao. Tenía cientos de aberturas aparentes, todas las cuales había cubierto con un simple movimiento de una de sus muñecas. Mejoraba su imagen de impotencia. Esto hizo aún más probable que ella fuera subestimada. Naruto, sonriendo salvajemente por la invitación de su sensei, agarró la espada que le había llamado la atención cuando entró por primera vez en el campo de entrenamiento. Estaba tan seguro de que iba a amar esto.